Muy bien, ahora nos encontramos con Dante Starblov, quien nos va a presentar recomendaciones para el diseño de PCB, panelizado y stencils. Dante es el presidente de ASIS SRL, una empresa argentina dedicada a la industria de la electrónica. Así que Dante, cuando usted considere propio, puede comenzar. Bueno, buenas tardes. Gracias, Julián. Como mencionara, mi nombre es Dante Starblov. La empresa en la cual llevo adelante desde hace más de 23 años es ASIS SRL. Nos dedicamos fundamentalmente a ensamblar y soldar placas electrónicas para terceros. A medida que fueron avanzando los años, que a esta altura ya son más de los que me gustaría, fuimos, vamos a decir, partícipes del cambio tecnológico de la tecnología de pasante o THT al montaje superficial. Entonces, notamos que mucha gente con mucha experiencia en diseñar impresos, muchas veces, que por supuesto se formaron con la tecnología del montaje pasante, cuando llegaba el momento de migrar a montaje superficial, se cometían muchas veces errores muy tontos por un lado y muy catastróficos al mismo tiempo. O sea, y eso se producía fundamentalmente por un desconocimiento de los procesos productivos, ¿no es cierto? Por eso es que, nosotros históricamente siempre invitamos a nuestros clientes, ya sea concretos o potenciales, a visitarnos, así les mostramos el proceso productivo, que muchas veces siempre es mucho más gráfico que explicaciones, etcétera, etcétera. Yo la verdad que les tengo que pedir disculpas, pero hay muchas filmaciones que hemos hecho a lo largo de la historia, pero la verdad no tuvimos tiempo de compaginarlas o de hacer algo para mostrarles, lo cual habla bastante mal de mí. Por lo menos comercialmente no soy lo bueno que debiera. Pero sí, Sergio en su momento me preguntó si yo podía aportar algún conocimiento sobre esta materia y se me ocurrió que podría ser interesante que les muestre esto, que son una serie de recomendaciones que, bueno, ahí está un poco pomposamente señaladas como consejos para el diseño. Bueno, digamos que son sugerencias, ¿no es cierto? Acá debía haber por ahí elegido otro término, pero concretamente lo que pretendíamos con esto es que aquella gente que se inicia en lo que se refiere a diseñar un circuito impreso, no cometiera esos errores que yo les mencionaba, que eran errores relativamente tontos, ¿no es cierto?, y catastróficos al mismo tiempo. Bien. Por supuesto que todo esto que yo les voy a mostrar ahora, esto es siempre todo relativo. O sea, muchas veces he dado sugerencias o recomendaciones y al poco tiempo he dicho exactamente lo contrario. Lo que pasa es que todo cambia, ustedes lo saben mejor que cualquiera, entonces también cambian los procesos, cambian la maquinaria, entonces lo que antes no era conveniente por tal motivo, ese problema se solucionó, entonces ahora sí se hace conveniente porque mejora otro aspecto. Por eso digo, todo lo que yo menciono acá, o lo que señalo acá, son por empezar cosas bastante básicas y que obviamente algunas de ellas tal vez hasta hoy por hoy ya están un poquito superadas, ¿no es cierto? Pero bueno, una de las recomendaciones básicas es que, ya les digo, antes de ponerse a diseñar impresos, lo ideal es que conozcan los métodos productivos, ¿no es cierto? Cómo trabaja una pick and place, cómo trabaja una impresora de estaño, cómo trabaja una soldadora por ola, y las distintas, bueno, en fin, implicancias que cada una aporta. Bueno, uno de vamos a decir, por dónde empezar. Yo
reconozco y me anticipo a muchos ingenieros que pueden decir, no, lo que está diciendo esta persona está equivocado porque primero hay que definir el componente de mayor disipación térmica o el componente de mayor interconexión con el resto, y eso tiene que ocupar una posición predeterminada en la placa porque bla bla, porque los conectores y la corriente, que se entra con una pista ancha o fina o lo que sea. Pues digo, todo lo que yo sugiero es desde un punto de vista absolutamente, vamos a decir, productivo, ¿sí? Así que entiendo perfectamente que mis sugerencias seguramente deben correr en un segundo plano y que hay cosas mucho más importantes o con mayor predominio, por así decirlo. Pero bueno, yo desde nuestro punto de vista arrancaría primero analizando qué tipo de componentes tenemos y por supuesto los más complicados de procesar en lo que se refiere al montaje de una placa son los componentes que tienen el pitch más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí empezamos con consideraciones del tipo de, según el componente, debe colocarse del lado top o del lado bottom. Esto siempre tomando en consideración que se va a hacer dos métodos de soldadura, o sea, la soldadura del lado top por refusión y la soldadura del lado bottom por hola. En realidad, también suele muchas veces necesitarse un doble riflo, o sea que hay que hacer riflo de ambas caras y en ese caso todo lo que estoy mencionando ahora perdería sentido, ¿no? Pero quedándonos en esa posibilidad de que se van a hacer necesarios los dos procesos, la idea entonces es mandar al lado top todos aquellos componentes que sean dificultosos de soldar con obra. Entonces, entrarían ahí los pitch más finos, ¿no es cierto? O sea, por ola se puede soldar perfectamente un pitch de 0,5, pero tiene más posibilidades de generarse cortos entre los terminales o que queden terminales sin soldar. Siempre la soldadura por refusión es mucho más segura por una cuestión muy simple. Entre el pad del circuito impreso y el terminal, yo deposito estaño. Distinto es el proceso de ola, que yo apoyo el terminal sobre el pad y se supone que después el estaño va a unir ambas superficies, ¿cierto? Por eso es que, bueno, personalmente yo considero que la refusión es un método mucho más seguro y más controlado al mismo tiempo y con menos defectos de soldadura. Claro que esto depende, por supuesto, 100% de la calidad de la impresión de la pasta, ¿no es cierto? Que eso es un tema que normalmente es el que genera más problemas. Una mala soldabilidad, una mala impresión genera, mejor dicho, muchas veces los problemas de soldadura en una placa con montaje superficial no hay que buscarlos en la calidad de la pasta o en el horno, el perfilado del horno, bla, 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 sino hay que buscarlo en la calidad de la impresión. Eso es casi una norma. Entonces, bueno, retomando un poquito, y entre paréntesis, me gustaría que alguno de los administradores que estén escuchándome, por ahí si notan que me estoy demorando mucho en un tema o me lo hagan saber. Pero bueno, mi preocupación es que por ahí me va a sobrar demasiado tiempo, así que probablemente me pase lo que... como les decía, entonces, acá tenemos que mandar en el lado top todos aquellos componentes que sean dificultosos o sean más molestos para soldar con otros. Pitch chicos o los componentes del tipo que tienen componentes en los cuatro lados, ¿no es cierto? Y también aquellos componentes, por ejemplo, los diodos del tipo cuadramel o tantallos, que son componentes con un perfil muy alto y muchas veces esos componentes ocultan pads de soldadura, generan sombras, etc. Ya lo tengo dibujado más adelante. Bien.
Acá hago alguna mención, perdón que vuelvo para atrás, el tema de las normativas ROS. Acá hay un detalle que no es menor, que es el siguiente. Una vez que determinamos qué componente vamos a poner del lado top y del lado bottom, lo ideal es poder definir, aunque sea en forma aproximada, la forma y el tamaño del impreso. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos hablando de una placa que mide o que va a medir, no sé, voy a decir cualquier cifra, ¿no? 18 por 25 centímetros, bueno, seguramente la vamos a procesar en forma individual. Ahora bien, si son placas que miden por ahí, no sé, 6 por 8, 10 por 5, lo que sea, va a ser muy necesario panelizar las placas. ¿Por qué? Porque las pick and place fundamentalmente logran mucha mejor eficiencia cuando en el ciclo tienen más componentes para colocar, ¿no es cierto? Cuantos más componentes, más eficiente es la placa. Y obviamente una placa, si es muy chiquita, tiene menos componentes y la máquina se la pasa ingresando y sacando placas y tomando los fiduciales y cambiando de boquillas, pero en realidad está poniendo muy pocos componentes por minuto. Entonces, lo que se busca hacer son paneles, que seguramente muchos de ustedes vieron, pero bueno, acá estamos con otra cuestión. Según la forma del impreso y según el tamaño, el panelizado es conveniente hacerlo en este momento. De acuerdo al panelizado que realicemos, ahí vamos a colocar esos componentes que queremos soldar eventualmente por ola y que van a tener que facilitar la ola, ¿no es cierto? O sea, acá es donde vamos a definir cómo vamos a orientar los componentes SMD que vamos a poner del lado bottom. Bien, otro detalle no menor es que tratar de evitar de poner componentes muy cerca de los bordes de las placas, porque después cuando uno depaneliza las placas, si están muy encima del borde, no hay lugar para que trabaje la cuchilla de la depanelizadora, ¿no es cierto? Bien, acá, como les mencioné antes, hay que orientar los componentes para evitar el efecto sombra, y eso se nota principalmente en los circuitos integrados, y aunque les parezca mentira, también en los transistores. Otra cuestión también es la separación de los componentes entre sí. O sea, como verán, todo lo que involucre un proceso de soldadura de componentes de montaje superficial por ola genera un montón de restricciones y genera un montón de condicionamiento. Por supuesto que el sistema de soldadura por reflow es absolutamente liberador en este aspecto. Bien, acá menciono que en una época que existían, vamos a decir, que ya existían integrados UFP y que las normas de diseño en aquellos momentos era mandar todo el montaje superficial del lado bottom, para de alguna manera remedar lo que es un dual inline, se lo ponía a 45 grados, o sea, se rotaba de alguna forma el integrado y se le agregaban unos pads limpiadores, que ahora les voy a mostrar un dibujo. Acá están. O sea, el integrado se lo ponía de esta forma y se le agregaban estos pads que se denominaban pads limpiadores, que lo que hacen es, utilizando la tensión superficial del estaño, le roban vamos a decir, el corto que se podía generar en estos últimos dos pads. Entonces, traccionaba el exceso de estaño y se alojaba acá, y estos dos traccionaban los excesos de estaño de acá y se alojaban acá. Bueno, como podrán ver, acá se supone que esta es la dirección de la placa, este dibujito acá representaría la ola, y esta es la, vamos a decir, orientación de los componentes recomendados. O sea, como verán, los dual light deben estar en esta posición. O sea, que fundamentalmente que el terminal esté expuesto a la acción de la ola.
Lo mismo en los transistores. Muchas veces los transistores, los diseñadores los consideran como si fuesen chips y los ponen así, en forma vertical, como estaríamos mirando ahora, pero no, tienen que estar en esta posición para que justamente la ola cuando pase pueda tocarlo y, bueno, realizar la soldadura. Acá tenemos, vamos a decir, ejemplos de cómo debe ser y acá cómo no debe ser. Entonces acá están viendo todo mal, ¿no? Este orientado que de tal manera que esto se va a soldar bien, estos se van a soldar mal, estos están bien orientados, ustedes lo ven, pero ¿qué ocurre? Este componente, al estar demasiado cerca a estos terminales, lo más probable es que la sombra del cuerpo de este integrado impida que el estaño toque en estos terminales, entonces estos se denominan pads ocultos. Como pueden ver, hay pads ocultos por todos lados acá, ¿no es cierto? En fin, o sea, esta placa seguramente, el proceso de soldadura va a ser de, voy a decir, no sé, 1 minuto y reparar todos los problemas va a llevar 15. A ver si hay algún otro detalle que pueda mencionar acá. Bueno, otro detalle también que no es menor, y esto muchas veces se lo pasa por alto, es lo siguiente. Históricamente, cuando uno veía las hojas de datos del componente CMD, cuando llegaba a la parte donde mostraban cómo debían ser los pads, cómo debían diseñarse los pads de soldadura, hacían la salvedad si iba a ser soldado por ola o por refusión. Después eso dejó de aparecer en las hojas de datos de los componentes. Me refiero incluso a los mismos, a las mismas resistencias, diodos, integrados, cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? En líneas generales, incluso los mismos programas de diseño de impresos asumen que los tamaños óptimos son estos, ¿no es cierto? Para diseñar los pads, para soldar los componentes. Lo cual está muy bien, porque ¿para qué queremos pads más grandes que lo que nos hacen es poder poblar con menos intensidad, con menos, sí, bien digo, o sea, ¿para qué queremos tener tanto espacio libre entre componentes? ¿No es cierto? Si los podemos juntar un poco más, estamos en impresos, bla, bla. Ahora, ¿qué ocurre? Acá tenemos que estos pads con estos tamaños, muchas veces la ola no los va a tocar, ¿no? Porque no alcanza a mojar, o sea, se ve en el microscopio, se ve que el terminal del componente está estañado, pero no así ¿cómo se llama? El pad del circuito impreso. O sea, por supuesto que cuanto más chico es el pad del circuito impreso, y en el caso de que estuviésemos hablando de pads que están con estaño plomo o con estaño, es bastante dificultoso de verlo. Y por supuesto, corregirlo, ¿no es cierto? En el caso de pads que estén con un acabado de oro, sí, se lo ve rápidamente, se corrige más fácil. Yo lo que sugiero que cuando tengamos que colocar componentes del lado bottom, los pads deben ser más largos que en el caso del lado top, para justamente permitirle a la ola cuando pase que haga contacto físico con el pad del circuito impreso. Entonces va a establecer, sí, la soldadura y vamos a estar todos, vamos a lograr un proceso correcto. Bueno, estos son medidas que yo las tomé de recomendaciones técnicas, bueno, ahora no me acuerdo, hay una serie de libros, hay una serie de normas para el buen diseño y demás que ahora no me viene a la memoria. IPC, creo que era así, IPC 620D o algo parecido. Bueno, yo tomé ahí, obviamente esto está, como quien dice, si respetan esto,
es fantástico. Normalmente no son tan abundantes, tan grandes esas dimensiones. Acá también hago hincapié en lo siguiente. Muchas veces el diseñador del impreso determina que para soldar un componente de esta naturaleza va a ser unos pads, vamos a decir, importantes, unos pads grandes, porque total, el mismo componente ya ocupa un espacio considerable, entonces, ¿qué problema hay en hacer pads grandes, no es cierto? Bueno, el problema que hay es que el pad, mejor dicho, el componente tiende a flotar sobre en el momento de la soldadura y se desalinea. ¿Qué pasa? En este caso en particular, bueno, quedó feo el componente, ¿no es cierto? Quedó feo, quedó torcido, muchas veces genera la presunción de que la pick and place lo puso torcido. En realidad la pick and place lo puso bien, pero se torció en el momento ¿cómo es? De la refusión del estaño. Pero sí acá empezamos a tener problemas en este caso, por ejemplo. Tenemos pads muy cercanos, ¿sí? Y componentes del tipo melt. O sea, el melt lo veo con toda esta distancia, ¿no es cierto? Pero si ustedes lo recuerdan, esto de ser circular, yo en realidad estoy soldando esta parte, el centro del componente. Si yo los tengo suficientemente separados, los pads, por más que los centros de estos componentes, por más que estos componentes floten, aunque este flote hacia abajo y este flote hacia arriba, en la peor condición, no llegan a tocarse. Ahora bien, en este caso, este se quedó alineado, este se desplazó hacia abajo y por supuesto acá vamos a tener dos lindos cortocircuitos. ¿Cómo sería la distancia? Que acá no lo dibujé, pero estos componentes deberían tener un pad que sea chico, que no ocupe toda la distancia, ¿no es cierto? Toda la pisada del componente, sino que solamente la parte central. De esa manera yo me aseguro que el componente queda anclado al lugar donde yo deseo que esté. Bien. Acá entramos en el tema del panelizado de los circuitos impresos. Estas medidas que yo voy a pasar ahora son medidas que, voy a ser muy franco, podemos considerarlas como estándar y que, vamos a decir, tanto a mí como a mis colegas, no vamos a generar demasiado conflicto en cuanto a que las vamos a poder procesar sin mayores inconvenientes. Por supuesto que siempre está, qué sé yo, alguien en particular que diga, no, mira, yo tengo una máquina que admite placas de un largo máximo de 1 metro, entonces obviamente todo esto que yo estoy señalando acá es una mentira grande como una casa. Pero bueno, por eso digo, salvando las distancias de distintos tipos de equipamientos, podríamos decir que esto sería algo razonable, ¿no es cierto? Un panel razonable, porque también hay otra cuestión que es la siguiente. Yo puedo hacer una placa de 1 metro de largo, pero el espesor de la placa, si sigue siendo el 1.6, que es el estándar, 1.8, eso es una especie de hojita de papel. O sea, pierde la rigidez mecánica por tener una superficie tan grande, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero acá yo tomé así una serie como un ejemplo, un caso típico, un panel de 10 unidades, ¿no es cierto? Y el objetivo de esto es hacer un poquito de hincapié en el tema de los marcos laterales, el frontal y el trasero. Cuando me refiero a frontal, digo que es el primer borde que entra en contacto con la ola, en el caso, reitero, de que va a ser parte del proceso, y el trasero es el que despega de la ola, ¿no es cierto? Bueno, como podrán ver acá hay un par de detalles a tener en cuenta que son los tamaños máximos mínimos, como ya mencioné, y yo acá digo que, os sugiero, mejor dicho, que
no se hagan más de 4 cortes a lo largo del eje X. O sea, que a lo largo de este eje no haya más allá de 4 cortes. ¿Por qué? Porque yo voy a sostener la placa, tanto sea en la pick and place, en la ola, etcétera, etcétera. Yo la voy a sostener por los laterales. En el momento de la soldadura por ola, sí, o en el momento en que yo esté soldando por refusión con fingers, ¿no es cierto? Y no con malla, la placa, bueno, obviamente se precalienta, se calienta y muchas veces empieza a pansearse la placa, ¿no es cierto? Y además de eso, muchas veces por ahí la placa tiene componentes con cierto peso arriba, algunos ferrites o algún transformadorcito o algún conector pesado o algo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuantos más cortes longitudinales tenga, mayor es el riesgo de que la placa finalmente se doble demasiado, y lo que puede ocurrir es que entra demasiado pandeada en contacto con la ola, y la ola, en vez de pasar por debajo de la placa, tiende a subirse por arriba, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, después tenemos una placa con más o menos medio kilo de estaño acá arriba, por supuesto, prácticamente inutilizada, ¿no es cierto? O sea que la ola, en vez de pasar por acá abajo, espero que lo puedan estar interpretando bien, la panza de la ola hace que corte el borde y que la ola se suba para arriba, ¿no es cierto? Bien, acá menciono la importancia de los pads y de los agujeros, los pads fiduciales y agujeros de fijación. Las dos cosas son necesarias. En los casos de impresoras automáticas que se manejan por fiduciales, no serían necesarios los agujeros de fijación. Pero la realidad es que habemos muy pocas empresas que tenemos impresoras automáticas concentrado por cámaras, y que lo más estándar en el mercado son impresoras automáticas o semiautomáticas, mejor dicho, semiautomáticas o manuales, que utilizan pines para posicionar la placa. Entonces, como verán, los paneles tienen que tener estos agujeros de fijación, que por otro lado, o sea, podrían estar dentro de los impresos, pero sería una tontería tener marcos y no utilizarlos para eso, ¿verdad? Bien, acá van a ver que yo menciono varios pads fiduciales. O sea, estos 4 pads fiduciales que vemos en los marcos son los del panel, podemos decir. Después tenemos los que se denominan globales, que son en cada impreso, y después también podemos tener pads fiduciales locales, de pronto donde tenemos que poner un VGA o algún componente que sea de un pitch tan fino que nosotros prefiramos decirle a la pick and place, antes de colocar cada uno de estos componentes, vuelve a alinearte, ¿verdad? Porque el proceso estándar es el siguiente: la placa entra en la máquina, en la pick and place, la cámara por lo general registra un par de pads fiduciales, por ejemplo, no sé, y alinea la placa y se pone a trabajar. Pero ¿qué pasa? La máquina por ahí coloca, no sé, qué sé yo, 300 componentes, y deja para el final los más delicados o los que más exigencia a nivel de posicionamiento requiere. Ahora, en las 300 componentes que puso, fue y volvió, bueno, de acuerdo a la cantidad de boquillas que usa, etcétera, etcétera, pongamos, no sé, qué sé yo, 100 o 200 veces. Obviamente, con todos esos movimientos, ya no tenemos la máquina tan precisamente alineada como al principio. Entonces, muchas veces hay quienes dicen, no, mirá, cada vez que haga una placa, le voy a decir a la máquina que use estos fiduciales para realinearse, o mejor aún, cuando tenga que poner estos componentes que exigen tanta precisión, voy a hacer que se alinee para cada uno de los componentes, ¿no es cierto? Obviamente todo esto le quita velocidad de función a la máquina, pero es probable que lo necesite por una cuestión de exigencia, ¿no es cierto?
Acá hay un detallecito muy interesante que es el siguiente. Nosotros recomendamos que las distancias estas, por ejemplo, del borde, vamos a decir, posterior a este borde del pal fiducial, sean distintos, o sea, no sean iguales estas distancias. Esto, ¿cuál es el sentido de esto? Que por ahí un operador no se da cuenta y introduce una placa. Si esto fuese exactamente simétrico, puede colocar la placa rotada, ¿sí? Entonces la máquina viene, lee los fiduciales y se pone a trabajar. Por supuesto que va a poner los componentes en cualquier parte, ¿no es cierto? Y bueno, después, normalmente cuando el operario ve eso, se quiere matar y les cuento supervisores, etc. Por eso digo, es una buena estrategia que estas dos distancias sean distintas, para que ante la introducción de una placa al revés, la máquina no encuentra los fiduciales donde lo tiene que encontrar y la rechaza, la da por mala. Bien. Acá hablo de los diámetros recomendados, ¿no es cierto?, tanto de los pines, y hago, sí, me quiero detener más en los pads fiduciales. Los pads fiduciales, además del mismo, vamos a decir, del pad en sí, tiene que tener alrededor una zona despejada. O sea, no es cuestión de poner un pad y no abrirle la máscara antisoldante, porque la cámara trabaja por contraste. O sea, no es una, vamos a decir, no es que tiene una inteligencia tal que le permita entender qué es PAL y qué no es PAL. O sea, trabaja por contraste. Entonces tenemos que lograr darle ese contraste, ¿verdad? Bien. Otro de los detalles que nosotros recomendamos es, acá hago una salvedad. Hoy por hoy todo es de scoring, pero hasta hace, no sé, 5 años atrás, o digamos también 10 o incluso 15, el B-Scoring era un proceso bastante poco habitual. Lo que se hacía mucho era una serie de, o bien un fresado que se le dejaban cada tanto unos puentes de material como para que las placas no se separen entre sí, o otro sistema que se hacía era una serie de agujeritos, uno tras del otro, que hacían un sistema exactamente igual a alguna estampilla. Bueno, para los que son muy jóvenes, tal vez no tengan idea de qué es una estampilla, pero una estampilla era, vamos a decir, un cuadradito, un rectangulito, a ver, las salidas triangulares también, yo como coleccionista lo sé, que se pegaban en los sobres y que eran de alguna manera el timbrado, o sea, lo que uno compraba para que pegándola arriba del sobre, ese era el costo del envío, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las estampillas se fabricaban y tenían toda una serie como de piquitos, ¿no es cierto? Que, bueno, si no los vieron nunca, busquen una imagen ahí en Google, estampillas, y van a entender rápidamente lo que les estoy mencionando. Obviamente, el B-Scoring tiene que ser bien hecho, como todo. Uno de los, vamos a decir, recomendaciones básicas es que los vértices del B-Scoring estén alineados, porque si esto está separado, ¿no es cierto?, si no está alineado, la máquina de panelizadora obviamente no va a trabajar bien, va a hacer cualquier cosa. A ver, no todos los... a ver, hoy por hoy la gran mayoría de los armadores tenemos de panelizadoras, ¿no es cierto? Pero durante mucho tiempo, o hay muchas empresas que no tienen esas herramientas y entre comillas, depanelizan a mano, o sea, agarran la placa y ejercen una palanca una contra la otra y las separan, ¿no es cierto? Bueno, lo ideal siempre es usar esa herramienta, porque la herramienta lo que evita son tensiones en las placas que pueden generar
roturas de pistas o roturas de soldaduras, etc. Si el B-scoring es demasiado poco profundo, esto no lo depaleniza nadie, ni el mismo demonio. Si es demasiado profundo, el panel se convierte en una especie de hule, donde uno agarra una punta del panel y se quiebra de tal manera que uno se queda con la plaquetita en la mano y el resto del panel hecho trizas en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la idea es que sea un precortado que facilite la posterior de panelización, pero que al mismo tiempo conserve una rigidez que le permita procesar ¿cómo se llama? El panel. Recuerden aquello de evitando también el pandeo en el caso de un proceso de soldadura por ola, etcétera, etcétera. Tema de stencils. Bien. Acá lo que muchas veces los armadores nos queremos morir cuando viene nuestro cliente, nos trae los impresos y nos trae, digamos, paneles que miden, no sé, 20 por 25 y nos traen una chapita que mide 26 por 21 y nos la dan así en la mano. Y nos dicen, mira, acá te traje el stencil para imprimir el estaño. Bueno, nosotros normalmente con esa chapita lo que hacemos es tirarla rápidamente, ¿no es cierto? Porque en realidad no sirve para nada. Porque el stencil tiene que estar, vamos a decir, montado en un marco que por lo general tiene una tela. La chapa del stencil se pega sobre esa tela y luego se recorta la tela que quedaría abajo, como que dice. Y esa tela lo que hace es tensar el stencil. O sea, el stencil tiene que tener algún método de tensado para que trabaje. No, el stencil, a ver, si vamos a hacer una cosa muy básica, podemos trabajar con una chapita, una espátula de pintor y bueno, como se ven esos videitos en YouTube, que por supuesto funciona muy bien para soldar una plaquetita con componentes, si nos descuidamos, 0,8, 0,5 para arriba y de un pitch de 1 milímetro para arriba, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tenemos que hacer algo ya un poquito más exigente, necesitamos que el stencil esté tenso, ¿no es cierto? Eso se logra con esas, ¿cómo se llama? Como les dije, con un marco, normalmente de aluminio, y con una tela que lo mantiene tensado. Ahora bien, esta vendría a ser la chapa sobre la cual, la chapa propiamente dicha del stencil. Supongamos que esta es la zona donde vamos a imprimir. ¿Qué ocurre? Yo tengo que mi squishy, mi herramienta de esparcir, ya sea el estaño en pasta como el pegamento, tiene que tener un par de centímetros más anchos de la zona a imprimir. Y otra de las cuestiones es que cuando yo imprimo, ¿no es cierto?, lo llevo para acá, tengo que terminar de pasar y alojar en esta zona el estaño, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre hablo de estaño porque lo más usual es estaño. Me tiene que dar acá el cigarro ese que se forma de estaño. Y, por supuesto, después cuando voy a hacer una doble impresión, cosa que es recomendable en muchos casos, yo tengo que poder bajar hasta acá con squishy y volver a hacer todo el movimiento hasta este otro lado y volver a sacar ese cigarro de este otro lado. Entonces, yo acá necesito un espacio donde trabajar bastante considerable. Normalmente las impresoras, estas tienen un doble squishy, vamos a decir, uno que lleva para allá y el otro que trae para acá. Entonces necesito acá un tamaño importante, ¿no? De 10 centímetros. También pueden ser 8 centímetros, pero es estar jugando en el filo, entonces muchas veces esto acá va a pasar a penitas y
Y bueno, la idea es tratar de buscar, ¿no?, el proceso lo más cómodo posible. Por eso es que esto es más, vamos a decir, esta distancia es mayor que la necesaria acá, ¿no es cierto? Estos 6 también se pueden acortar a 5, a 4. ¿Eh? Bueno, acá empezamos a hablar sobre las aperturas de esos stencils. Bueno, obviamente las dimensiones de esa gota va a depender del tamaño de la abertura, por supuesto, del espesor del stencil, de la viscosidad del material, rugosidad de la apertura del stencil y topografía y o acabado de la superficie PCB. Ustedes dirán, ¿y esto por qué tendrá que ver? Bueno, es que muchas veces el material se pega mejor a una superficie que a otra. Por eso, todo tiene que ver con todo. Rugosidad de las aperturas del stencil. ¿Esto qué quiere decir? Y que vamos a decir, si la pared interna del agujero del stencil es muy rugoso, tiende a mantener más material cuando el stencil se levanta. Si es bien liso, prácticamente deja todo el pancito de estaño, digamos en este caso, sobre la superficie de la placa. Ahora, como digo, si es muy rugoso, se lleva parte de ese material y la carga de estaño que dejan en la placa es menor a la que debe ser, ¿no es cierto? Bueno, viscosidad se refiere a que si es estaño, si es pegamento, el espesor del stencil, bueno, en fin, tamaño es obvio, es dimensional. Como verán, podemos poner una gotita, o 2 gotitas, o podemos poner una barrita, ¿no es cierto?, en el caso de los chips. Acá estaríamos hablando de los componentes más grandes. En el caso de los transistores, podemos poner una acá, o una acá grande, o acá 2 chiquitas. En los distintos integrados, ¿no es cierto?, cuanto más grande es la superficie, mejor dicho, cuanto más grande es el componente, más necesito darle, darle puntos de unión para que sostenga el componente, ¿no es cierto? O sea, si yo acá le pongo solo una gota a y solo una gota a y una gota a este no se va a caer nunca, pero estos van a estar medios comprometidos en cuanto a que se pueden despegar, ¿no es cierto? Bien. Acá esto es una tabla donde presupone un stencil de tantas milésimas de pulgada de espesor, cortado con un corte láser. Entonces, bueno, los tamaños, los diámetros de las aperturas, los diámetros, en fin, si es con una gota única, si es con 2 gotas, etcétera, etcétera. Bien, acá también menciono el tema de las aperturas para los pads integrados, según el pitch del componente. Como verán, muchas veces el ancho del pad es un poquito más grande que el ancho de la apertura, para darle, como quien dice, un mayor margen de error a la impresión, ¿no es cierto? Lo que pasa es que llega un momento en que no... A ver, esto depende muchas veces también del acabado de la placa. Una placa con estaño plomo o con un acabado dorado, puedo hacerlo, vamos a decir, que la impresión del estaño sea, el ancho de la apertura, mejor dicho, sea menor al ancho del pad. Ahora, si estoy hablando de una placa que es tipo ROS, como el estaño no camina, no se desplaza, no se esparce, lo ideal es que yo tenga que el ancho de la apertura sea igual al ancho del pad. No hay mucho que elegir. Uno de los detalles que muchas veces ocurre en aquellos componentes que se apoyan completamente sobre la superficie de la placa, especialmente los chips, es que se generan bolitas de estaño. Chips o ¿cómo se llama? O LEDs de montaje superficial, ¿no es cierto?
es que se generan los chips o las bolitas de estaño. Eso se puede solucionar realizando una reducción de este porcentaje aproximado en el lado del pad que queda debajo del componente. O sea que acá se hace la reducción, porque el cuerpo del componente genera esa bolita, ¿no es cierto? Con el estaño que se queda por debajo. Acá no, acá conviene que esté todo estañado para hacer el menisco de la soldadura, ¿no es cierto? Bueno, otro detalle no menor es que en los casos de componentes que tengan, como los del pack, que tengan disipadores, de no hacer un solo pad gigantesco acá y hacer varios pads chicos, porque el estaño, como ustedes saben, tiende a agruparse. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una sola ventana, el estaño tiende a cerrarse, entonces acá me queda una especie de loma de estaño. Si lo miraríamos por acá abajo, se quedaría acá una gran carga de estaño, que muchas veces hace que este terminal me quede en el aire. O sea, acá refundió, todo está perfecto, y arriba de la montañita de estaño está el terminal apoyado, pero sin haberse soldado. Entonces, ahí tenemos una fuente de conflicto seguro. Bien, acá hablo de la mojabilidad de estaño plomo, que siempre es mucho más amistosa para los procesos. Acá las aberturas de la relación entre la apertura y el espesor del stencil está determinado por el proceso de grabado. Si es un grabado químico, si es un grabado por corte láser o electroformado. Como ven, el electroformado es el más, vamos a decir, el que menor rugosidad tiene, por eso presenta ¿cómo se llama? Una mejor relación. El grabado químico es normalmente el que se ve siempre, que es un stencil de latón, que es de ese color amarillento, ¿no es cierto?, que se hace con el mismo proceso de ataque químico que se usa para fabricar los impresos. Acá hablamos de la relación apertura-espesor, ¿no es cierto? Entonces, según la calidad del proceso de realización del stencil, podemos ver que para un pitch, a ver cómo digo acá, para un pitch de 0,5, lo ideal debe ser de 5 milésimas, 5 milis, el espesor del stencil. Y en este otro caso necesitaríamos ¿cómo es? Tendríamos una limitación de que un stencil de latón solamente podría poner componentes con un pitch muy superior al de acero. Bien, bueno, como verán, acá ya estamos despidiéndonos y estamos en 48 minutos. Creo que más o menos estoy dentro de los tiempos que habíamos. No, sí, el tiempo lo manejó perfectamente. Entiendo que por ahí podría haber un interés en hacer preguntas y respuestas. ¿Dejo de compartir esto o lo dejo? Como usted prefiera, es indiferente. Si quiere, déjelo por un segundo. Bueno, sí, estuve leyendo el chat de YouTube, no hay ninguna pregunta hacia usted. De cualquier manera, la charla va a quedar grabada y va a ser subida posteriormente. Lo que sí, déjeme decirle que estuvo muy buena la presentación, es muy esclarecedora, sobre todo para por ejemplo, quizás usted no está al tanto, pero en las carreras de grado no se enseña el diseño de PCB. Y muchas veces a mí me ha tocado diseñar un PCB, un prototipo para algún proyecto chico, y yo alineaba los componentes y los alineaba porque me gustaba alinearlos así, y me decían, ¿por qué lo alineaste? Porque me gusta alinearlos así. ¿Por qué doblaste las pistas a 45 y no a 90? Y porque vi que alguien lo hacía así, entonces yo me copié para que parezca, digamos. Y ahora verlo, digamos, de una manera tan clara de decir, mira, alinearlos así porque cuando pasa
la pick and place necesita un camino, o cuando se suelda, para automatizar el proceso y que sea más eficiente, es algo muy esclarecedor y uno dice, claro, si no me cuesta nada alinearlo así. Sí, por eso yo empiezo estas conversaciones diciendo que se trata de errores tontos, que uno dice, che, pero ¿cómo no va a hacer eso? Es una pavada que la sabe todo el mundo. Y No, es es así. justamente, y no está en los manuales o en los application notes por ahí de empresas importantes que sacan sobre guías de diseño de PCB, no están esas recomendaciones que atañen al proceso. Porque facilitar el proceso de fabricación es una ganancia para todo el mundo. Lo que Absolutamente. dijiste recién de 1 minuto de soldado y 15 minutos arreglando los problemas de soldadura es un despropósito. Mm. Y reducir el Claramente. tiempo también reduce los costos, digamos. Y Sí, de hecho, nosotros hacemos mucho hincapié en el asesoramiento a la gente que se conecta con nosotros, pensando siempre en el DFM, el Design for Manufacturing. Ahora bien, yo siempre hago esa salvedad. Ojo que yo te puedo hacer una recomendación que vamos a decir, desde tu punto de vista de ingeniero, por una cuestión de disipación o de corrientes o de impedancia, o aquello que, por ahí lo que yo te estoy diciendo es una barbaridad total. Por eso lo aclaro. Yo todo lo que yo digo, lo digo desde el punto de vista desde mi punto de vista de la fabricación. Eso, por supuesto, siempre está condicionado, ¿no es cierto?, a la funcionalidad del equipo, la placa o lo que sea, ¿no es cierto? claro, sí, sí, a los criterios de diseño. De Sí, sí, sí. hecho, a ver, nosotros, por ejemplo, lo ideal, nuestro mundo siempre es cuadrado, pero vuelta y media nos vienen plaquetas redondas o Sí, con sí, sí. forma de media luna. Claro, sí, Y sí, sí. bueno, la medialuna también hay que panelizarla, de alguna manera. Y esto Exactamente. hay que adaptarse, y esto hay que hacer así, esto hay que hacer así. O sea, en realidad nos vamos después convirtiendo en expertos en hacer cosas raras. Pero yo siempre trato de llevar, ¿no es cierto?, a la normalidad de la cosa. Aparte es muy simple. Yo, como le digo siempre a mis clientes o cuando nos traen algo para presupuestar y lo demás. A ver, si a mí me traen un diseño que me dice que yo tengo que poner las resistencias de canto, ¿sí?, de canto en la placa, Mm. bueno, yo lo voy a hacer, pero lo voy a cobrar. Claro, exactamente. En Eso hablábamos definitiva, con Sergio. en definitiva lo termina pagando el fabricante o el consumidor que termina comprando la placa, lo que sea. O sea, yo hago cualquier cosa. Todo lo que me pidan que involucre componentes electrónicos, circuito impreso y estaño, nosotros lo hacemos. Al costo, por supuesto, al costo que corresponda, Claro, ¿no es sí, sí, cierto? sí. Más tiempo de trabajo es un precio más elevado. Es muy simple. Yo vendo tiempo, como yo digo muchas veces. Nosotros lo que vendemos es hora hombre y hora máquina. Claro. Eh, Esto tiene un costo y punto. Así, o sea, no es una exclusividad, obviamente todos mis colegas también hacen lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente, no. Además también lo explicó de una manera muy clara diciéndome, mira, no es un capricho mío, Tal cual. es la realidad, digamos. El proceso tiene estas características y, digamos, yo te recomiendo hacerlo así porque soy especialista en el proceso. Por eso también es importante, o bien, ir a una empresa a conocerla, que nunca está de más, ¿no es cierto? Es como ir a un restaurante y darse una vueltita por la cocina, qué sé Siempre es divertido para la gente que le gusta esto, ver las máquinas, yo. los productos, siempre es divertido. Sí, sí, y aparte hoy por hoy ni siquiera hace falta, si uno quiere aprender a cómo son los procesos. En realidad en YouTube está lleno de videos de máquinas donde uno puede ¿Cierto? visualizarlo perfectamente, pero bueno, conocer al proveedor y conocer el equipamiento que tiene y ver, y ver, ¿no es cierto?, si tiene La calidad de su máquinas, mano de obra, sí, sí, si el lugar está ordenado, si es un despelote, totalmente. qué sé yo, si está limpio, si está sucio, si está... Nosotros, qué sé yo, tenemos todo nuestro lugar de trabajo tiene aire acondicionado, Claro. pero no es porque nosotros además somos muy cómodos y bla, bla, bla. A ver, la pasta de estaño
tiene una temperatura de trabajo. O sea, yo no puedo, vamos a decir, ahorrar en calefacción en invierno y trabajar en un ambiente de 10 grados porque Claro. la pasta se me pone muy dura. Y si yo permito que haya 30 grados centígrados, la pasta se me derrite y no mantiene sus condiciones. O sea, el ambiente tiene que estar más allá de ordenadito y limpio, tiene que estar también controlado a nivel térmico, ¿no es cierto? Humedad, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Pero bueno, Además, la ergonomía hace a la calidad de la mano de obra, digamos. por supuesto, sí, sí, Los claro. empleados, no es lo mismo trabajar en un ambiente en condiciones, con máquinas ergonómicas, digamos, con una rutina, ¿no? Tal Para cual. desaliviar el estrés del trabajo y cuestiones similares, mejora la calidad de obra completamente. Y eso siempre se ve reflejado en los precios o en la calidad del producto, que es en definitiva lo que uno busca mejorar. Sí, seguro, seguro. Sí, sí. No, y también vi, ¿Apareció algún curioso o no? por ahora no, Bien. por el momento no. Estamos teniendo la audiencia en YouTube, pero bueno, de cualquier manera está grabado y es interesante saber que la industria nacional tiene profesionales que están a la altura de las circunstancias, digamos. Un servicio de consultoría, digamos, es decir, recomendaciones, experiencia, todo eso sirve. Por ejemplo, lo que usted dijo del fresado, yo tuve la oportunidad de diseñar un PCB una vez y fresarlo en una CNC que está en el Microlab, en el campus del UNSAM, y para cortar la placa del panel de la placa más grande, digamos, una vez que se había diseñado, se fresaron los contornos. Claro. Y claro, después me costó un montón terminar de sacar la placa, porque el fresado no había llegado hasta el fondo para no agujerear la base, y estaba abajo, estaba casi todo conectado, tuve que terminar de sacarlo con un cúter, digamos. Fue engorroso en ese sentido, pero bueno, fue mejor que hacerlo con ácido en mi casa. Sí, sí, seguramente. Y con la plancha. Bien. Pero bueno, le agradezco por haber participado y Por favor. ahora estamos Ahí está. Vamos a dejar eso. Sí, sí, el Voy a nombre de hacer la un empresa. poquito de publicidad. Si no, después Sergio va a decir, pero Dante, vos las dejás pasar, no las agarrás nunca, sos siempre el mismo. Siempre, Siempre después me critica y me dice, pero siempre, te estoy siempre lo digo lo dando mismo. la vidriera y vos te parás de espalda, pero siempre el mismo cabezón. Y bueno, en fin. Bueno, bueno.